Los números reales son los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Vamos a diferenciar cada uno de ellos. Los naturales son estos números que necesitamos para contar, los que utilizamos generalmente para contar y son los primeros que aprendemos. El 1, el 2, el 3, el 4, 5 y así infinitamente, es decir, un conjunto numérico que tiene infinitos números. En los enteros tenemos esos mismos naturales, que también son enteros, se le agrega el 0 y los opuestos a los naturales, es decir, los negativos. Cuando hablamos de números enteros estamos hablando de todos estos números. ¿Cuáles son los racionales? Los racionales vienen de la palabra razón. Un cociente, por ejemplo el 1/2, que es igual a 0,5, es un número decimal que se puede escribir o expresar como fracción. Eso es un número racional. Por ejemplo, 3/4, que es 0,75, etc. Entonces, cuando hablamos de números racionales, son aquellos decimales que podemos escribir o expresar como fracción. En cambio, los irracionales, es lo contrario a razón, son decimales que no se pueden expresar como fracción. Como por ejemplo, 3,1416, cuando el número decimal no es periódico, es decir, después la coma va cambiando de número, ese número no se puede escribir como fracción y se denomina irracional. Este es el número pi, por ejemplo. O la raíz de 2, que es igual a 1,4142 y así sigue. Es decir, cuando ustedes quieran saber si un número es racional o irracional, exprésenlo como decimal, por ejemplo el número pi a la raíz de 2, y ahí se van a dar cuenta si el número no es periódico, es decir, cambia de número después de la coma, es irracional. Y si es periódico puro, es decir, termina ahí o el 5 se repite, 0,555 infinitamente, ese sí se puede escribir como fracción 1/2 y es racional. Ahora lo vamos a ver gráficamente cómo están contenidos unos en otros en un diagrama de Venn. Bueno, veámoslo gráficamente. Acá tenemos un rectángulo que es el conjunto universal, que es el conjunto de los números reales. Ahí tenemos denotado por la letra R. Y este conjunto universal lo vamos a partir en dos. La primera mitad van a ser los números racionales y la segunda mitad están los números irracionales, que lo vamos a denotar con la letra I y con la letra Q. Dentro de los irracionales tenemos todos esos números decimales, ya dijimos que no podemos escribir como fracción, ¿sí? Por ejemplo estos, o el número E, que es 2,71, 82 infinito, el raíz de 7, que es igual a 2,64, 57,5, etc. Obviamente hay infinitos números irracionales, esos son algunos, ¿sí? Pero lo importante es que para identificarlos es que son números decimales que después de la coma van cambiando los números, ¿sí? Entonces ahí se van a dar cuenta y no se pueden expresar como fracción. Y los números racionales, acá tenemos otros subconjuntos que son los naturales, que lo vamos a dibujar acá con la letra N, que ya los conocemos porque son los primeros que vimos, los que usamos para contar, el 16, 17, obviamente son infinitos también, y positivos, ¿sí? Son los números que usamos para contar objetos, personas, etc. Dentro de los naturales, entonces, como dijimos, un conjunto infinito que está contenido en otro conjunto más grande que son los números enteros, que lo vamos a denotar con la letra Z. Estos naturales también son enteros porque están contenidos en los enteros. Pero ¿cuáles se agregan a los enteros? El 0 y los negativos. Menos 2, menos 3, menos 5, menos 100, menos 27, etc. También es un conjunto infinito, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de números enteros, estamos hablando de todos estos, tanto los positivos como los negativos. Cuando hablamos de números naturales en particular, estamos hablando solamente de los positivos. Y cuando hablamos de racionales, estamos hablando de las fracciones, un medio, 3/4, también podemos tener menos 5 medios, negativas, ¿sí? Menos un medio, que son los que completan todo este subconjunto de los reales. Todos estos, tanto los naturales como los enteros, son racionales porque están contenidos dentro de los racionales, ¿sí? ¿Y por qué son racionales? Porque todos abajo tienen un 1. Yo los puedo escribir como una fracción y sigue siendo lo mismo. 3/1 es 3, pero
es una fracción, entonces por eso es racional también, ¿sí? Al igual que el menos 5 sobre 1. Entonces por eso todos estos son racionales. Entonces ahí tenemos todos los números reales. Cuando a nosotros en cualquier ejercicio o problema de matemática nos hablan de números reales, nos están hablando de todos estos números, ¿sí? Después obviamente vamos a diferenciar entre naturales, enteros, racionales o irracionales.